reconocer el trabajo gratuito también de todos los docentes y disertantes que se han sumado. Así que agradecer en este momento a Sergio Bornengo y a Andrea Loiácono que desinteresadamente están para brindar sus conocimientos en este Zoom. No sé, Lisandro, si querés agregar algo. Bueno, yo agregar solamente darles la bienvenida a cada colega que está hoy presente. Estamos más que contentos, tenemos unas jornadas con más de 800 inscritos, que para nosotros es un número importante y a cada año se va sumando más gente. Por supuesto que no es un esfuerzo solamente de nosotros, sino, bueno, como dijo Majo, de las instituciones que van a estar presentes también. Nombrar también a la Regional de Villa María, que el día de mañana también están haciendo una jornada presencial en Villa María, de distintas temáticas de interés de la kinesiología y fisioterapia. Y bueno, a disfrutar de este día que está programado para cada colega de Córdoba, del país y del mundo. Así que bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Una cosa más que Bueno, agregar. En la página de las jornadas, que está publicada, ahí van a encontrar, por más que no estén inscritos en las próximas charlas, van a encontrar todos los links de acceso a las charlas y a las charlas híbridas también que se hacen en las escuelas. Así que entren y ahí tienen toda la información. bueno, entonces vamos a dar comienzo a la primera charla de estas jornadas internacionales de fisioterapia organizadas por nuestro colegio. Es un orgullo, como ya dijo nuestra presidenta y Lisandro, poder ofrecer en estos tiempos un espacio de capacitación continua, que siempre ha sido nuestro eslogan, que para seguir creciendo y para darle solidez a nuestra profesión hay que seguir capacitándose y ese es nuestro compromiso y ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy con estas jornadas gratuitas. La siguiente charla va a estar a cargo del licenciado Sergio Bornengo y su coordinadora es la licenciada Andrea Loiat. Bueno, me presento a Andrea Loiácono, como ya como me presento a Andrea. En realidad, estoy agradecida también de compartir este momento y tengo, bueno, el orgullo de presentarlo a mi compañero de trabajo y de tanto tiempo en esto de la FNP, al licenciado Sergio Bornengo, que va a compartir una disertación muy interesante y creo que a todos nos va a colaborar en nuestro quehacer profesional. Así que, sin ir más lejos, vamos a dar comienzo a esta presentación. Quiero aclarar que todas las preguntas que tengan para realizar las vamos a contestar recién al final de la disertación, y si las pueden ir anotando en el chat, yo las voy a ir teniendo en cuenta para después, al finalizar, responderlas, ¿sí? Bueno, que tengan unos buenos días y que disfruten mucho. Que comience el show. Sergio. Entonces, Sergio, te escuchamos. Sí. Bueno, no sé si se escucha ahí. Sí. Muy buenos días a todos. En primer lugar, en nombre de mi colega y compañera Andrea Loiácono y en el mío personal, agradecer a la organización de este evento por la invitación a participar de la jornada, que por supuesto consideramos siempre que es una oportunidad para el crecimiento, inclusive personal, por lo que significa elaborar un trabajo de este tipo. Y por el otro lado, por supuesto, agradecerles a todos por la presencia y por ser de alguna manera el motor externo que necesitamos para crecer. Quisiera en primer lugar ver si puedo Compartir iniciar pantalla. con toda la... Voy a compartir pantalla. Creería yo que... ¿Se ve ¿Modo ahí? presentación? Sí. Perfecto. Yo voy a apagar mi cámara, si se puede. Vamos a apagar las cámaras. La mía, por lo menos. Bueno. Nosotros nos vamos a referir a la reeducación de la estabilidad central, o lo que se conoce hoy como el Core Stability,
en pacientes con dolor lumbar crónico. En los últimos años ha habido una gran cantidad de trabajos de investigación que le han dado una gran relevancia al rol que cumple el core en el control del dolor lumbar crónico, y esto ha llamado la atención de la comunidad médica a la hora de indicar los ejercicios para el control del dolor lumbar crónico, de alguna manera para minimizar la secuela, para mejorar la calidad de vida del paciente y para minimizar los costos económicos que significan tanto para el paciente como para las empresas, como para los estados. El dolor musculoesquelético, como todos sabemos, es de una naturaleza muy diversa, y esto lo hace de difícil manejo, de difícil tratamiento. Los kinesiólogos contamos con un montón de recursos para abordar este tipo de problemática, que van desde la terapia manual ortopédica, desde la osteopatía, desde la quiropraxia, desde la fisioterapia. Nosotros no vamos a hacer un abordaje desde ese lugar, sino lo vamos a hacer desde el lugar del control neuromuscular, es decir, desde el aspecto más activo del aparato locomotor. Todos sabemos que el dolor es un input muy potente para el sistema nervioso central, y esto hace que muchas veces el paciente, para evitar el dolor, modifique algunos programas motores, quitándole calidad a estos programas motores. De manera que aquí viene una parte muy importante para nosotros, para los kinesiólogos, es asumir el rol, que tiene que ver fundamentalmente con evaluar cómo están estos programas motores, si el problema pasa por una cuestión de fuerza o una cuestión de calidad del programa motor. Ahí tenemos un rol muy importante. También, si encontramos que ese programa motor está alterado, modificarlo a través de algunas estrategias que vamos a elaborar ahora, vamos a desarrollar ahora. Y también cumplimos un rol muy importante a la hora de decidir cuál es el momento adecuado para que el paciente sea sometido a programas de ejercicios ya con otros objetivos, como por ejemplo la fuerza. Entonces, el objetivo de esta exposición va a ser proponer algunas estrategias para el abordaje de pacientes que padecen el dolor lumbar crónico sobre la base del control de la estabilidad central. Pero la pregunta que surge aquí, en primer lugar, ¿qué es el core? Porque el core no es no es un concepto nuevo. Si bien es un término nuevo, es un concepto que ya lleva 70, 80 años. Para aquellos que hemos hecho neurología, ya sabemos, ya tenemos internalizada la idea de la importancia que tiene el tronco. El término en sí mismo, core, es más nuevo, pero el concepto no. El concepto ya lleva muchos años puesto en el tapete. De manera que vamos a tratar de ver qué es el core en primer lugar. Yo he tratado de buscar definiciones sobre el core justamente para esta exposición. Hay una gran diversidad de concepciones. No hay un acuerdo internacional, pero a mí me gustó esta idea de core. Podemos considerar core a todas las estructuras osteoarticulares y todos los elementos neuromusculares que van a estar comprendidos entre las cuerdas vocales por arriba, incluyéndolas, y el piso de la pelvis por debajo, incluyéndolos. Creo que después de esta exposición hay colegas que van a exponer sobre este tema, y les aconsejo que le presten especial atención justamente porque forma parte importante del core. Ahora, en este core tenemos un soporte esquelético
Yo voy a hablar un minutito de este soporte esquelético y me voy a tomar la idea de la FNP porque me gusta mucho cómo ve al tronco la FNP. La FNP va a dividir el tronco en tronco superior y tronco inferior. Y lo hace por una razón muy sencilla, que tiene que ver con las diferencias funcionales que tienen. Cuando hablamos del tronco superior, nos estamos refiriendo a la columna dorsal por detrás, las articulaciones de la columna dorsal con las costillas, eso como vista posterior, las costillas lateralmente y la unión con el esternón por delante. Esto transforma al tronco superior en una estructura muy rígida, muy estable. Es decir, la característica funcional del tronco superior es justamente la estabilidad por este soporte óseo que tiene. Esto hace entonces, dijimos, que el tronco superior sea muy estable, pero sacrifica movilidad. En cambio, el tronco inferior, como vemos aquí, formado por la columna lumbar y la pelvis, no tiene esta estructura ósea, no tiene este soporte óseo por los laterales y por la parte anterior, y esto le da una característica muy especial. Es de gran movilidad la región, pero de muy poca estabilidad. Y esto es lo que de alguna manera hace a la columna lumbar, o al tronco inferior, mejor dicho, muy propenso a sufrir lesiones y a sufrir cuadros de dolor. Por eso es el tema, por eso es el interés en centrarnos en este tema hoy. La estabilidad del tronco inferior va a depender fundamentalmente del control neuromuscular de la región, del cual ya vamos a hablar un poquitito. Es decir, vamos a depender mucho de la musculatura y de su inervación, a diferencia del tronco superior. Entonces vamos a ver ahora, en 2 minutitos, cuáles son los principales músculos del core responsables de la estabilidad lumbopélvica. Estos van a cumplir una función muy importante a la hora de la reeducación posterior a cuadros dolorosos en la región. Se le ha dado una gran importancia, y esto lo sabemos históricamente, siempre que tenemos pacientes con cuadros dolorosos en la región lumbar, se le ha dado una gran importancia a los músculos abdominales, en sus distintas capas, los abdominales más superficiales, y en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en la investigación de un músculo muy particular, que es el más profundo de todos, que es el músculo transverso del abdomen. De eso vamos a hablar ahora unos minutitos, pero quiero que lo tengan muy presente a partir de este momento, el transverso del abdomen. Y también se le ha dado mucha importancia en la investigación de los últimos años a los músculos multífidos, que son los espinales más profundos. Estos forman parte de un grupo que es el transverso espinoso, que tiene 4 partes. Bueno, una de ellas son los multífidos, que son músculos de gran importancia en la estabilidad intervertebral. Estos músculos, tanto los abdominales como los multífidos, cumplen una función estabilizadora de la región y tiene que ver fundamentalmente con mantener la columna en lo que se llama zona neutral de la región lumbopélvica, que es la zona donde menos riesgo se tiene de sufrir lesiones a nivel ligamentario, a nivel discal, a nivel articular. Si ustedes ven esta figura que tenemos aquí, estas fotos que tenemos aquí, a la izquierda tenemos a la columna en una posición hiperlordótica. En la zona central tenemos a la columna posicionada en una zona central, en una zona, si se quiere, neutral, que esto para nosotros es muy importante, y a la derecha, esta fotografía que está a la derecha,
la columna lumbar en una posición de rectificación. A la derecha, en negro, tenemos las líneas continuas que representan la zona neutral y las líneas punteadas, los dos extremos, la hiperlordosis y la rectificación lumbar. El objetivo nuestro va a ser darle a los músculos el control suficiente para poder mantener a la columna lumbar en la línea continua, en lo que se llama zona neutral, que es donde la columna vertebral o la zona lumbopélvica va a estar menos expuesta a sufrir lesiones. Entonces, tengamos presente a partir de este momento esta idea de zona neutral. Vamos a ver algunas investigaciones rápidamente que tienen que ver con las estrategias que vamos a proponer dentro de un ratito. Desde hace algunos años se sabe y se ha investigado que cuando el miembro superior o el miembro inferior es movido, como pasa en esta fotografía, este arquero de handball, moviendo sus miembros superiores e inferiores en extremo, cuando esto ocurre, se van a producir fuerzas reactivas que van a actuar sobre el tronco, tendiendo a desestabilizarlo. No hace falta que hagamos estos movimientos para que haya una tendencia en la inestabilización del tronco, simplemente con que levantemos nuestra mano para alcanzar una taza en la alacena o que demos un paso al caminar, ya esos movimientos generan una tendencia a la inestabilidad en el tronco. Es decir, hay como dijimos recién, sobre todo en la zona lumbar, una natural inestabilidad que la hace susceptible a los efectos de fuerzas que van a tender a desestabilizarla. Pero desde hace algunos años, investigadores australianos como Paul Hodge y Caroline Richardson han encontrado a través de la investigación que el sistema nervioso central puede estabilizar la columna vertebral en forma anticipada. A esto se lo llama feed forward. A través de la contracción muscular, sobre todo de los músculos transversos y de los músculos multífidos. Estos músculos, actuando anticipadamente, pueden neutralizar las fuerzas reactivas que se van a dar cuando realizamos movimientos con los miembros. Fíjense que ya acá estamos hablando con esta contracción anticipada de que el cerebro puede armar programas motores para proteger la columna cuando realizamos un movimiento determinado. Estos autores fueron un poquito más allá, investigaron un poquito más profundamente y encontraron que el músculo transverso del abdomen es el primero que se va a contraer invariablemente de la dirección, de la velocidad con que movamos un brazo, una pierna, los dos brazos, las dos piernas. Es decir, que este músculo transverso ya cumple un rol muy importante en la estabilidad lumbopélvica ante cualquier movimiento que hagamos. Pero a su vez estos autores fueron un poquito más allá y se preguntaron, ¿qué pasa en aquellas personas que sufren de dolor lumbar crónico? ¿Estos músculos se siguen contrayendo en este orden? ¿Sigue habiendo una anticipación en el músculo transverso y en los multífidos antes de mover un brazo o una pierna que desestabiliza el tronco? Y ellos encontraron en investigaciones, inclusive metiendo electrodos hasta la profundidad y llegando al transverso, electrodos electromiográficos, encontraron que en los pacientes que tienen un historial de dolor lumbar, la contracción del transverso y de los multífidos se retrasa, alterando el programa motor o los programas motores. Hay un cambio
en la coordinación de la respuesta postural del sistema nervioso central. De manera que cuando se cambia esto, cuando esto se modifica, ya la columna o la región lumbopélvica no tiene la estabilidad que tiene en condiciones normales. De manera que va a haber una predisposición a las recidivas o va a haber una predisposición a tener nuevas lesiones. En resumen, respecto a estas investigaciones, vamos a decir que la columna vertebral es naturalmente inestable. En segundo lugar, que el sistema nervioso central puede anticipar la inestabilidad de la columna activando los músculos centrales, protegiéndola. En tercer lugar, vamos a decir que los primeros músculos que se contraen para proteger la columna van a ser el transverso del abdomen y los multífidos. Y en cuarto lugar, vamos a decir que en pacientes con dolor lumbar crónico, esta contracción de protección se va a retrasar, alterando los programas motores. Con esto hemos resumido de alguna manera estos elementos que van a ser el puntapié para trabajar sobre las estrategias que nosotros vamos a proponerles a la hora de la reeducación de la estabilidad central. Ahora, en general, cuando los médicos nos piden el fortalecimiento del core, ¿en qué van a consistir los ejercicios del core o del core stability en situación de dolor lumbar crónico? Según Paul Hodge, cuando hablamos de ejercicios del core stability, hablamos de la restauración o aumento de la habilidad del sistema neuromuscular para controlar y proteger la columna vertebral, ya hemos dicho que es naturalmente inestable, de lesiones o recidivas. Existen en general dos conceptos a nivel mundial que están orientados a esta idea de la rehabilitación del core. Uno se lo llama modelo de capacidad muscular. De acuerdo a este modelo, que es el que casi todos nosotros conocemos, cuando hablamos de la reeducación del core, nos referimos al fortalecimiento de estos músculos, al fortalecimiento de los músculos que estabilizan la columna. Pero hay otra postura que se la llama modelo de control y que ya no hace referencia a la fuerza, sino que hace referencia a mejorar la coordinación que el sistema nervioso central hace sobre la región central cuando un segmento se mueve o cuando un segmento desestabiliza a la columna vertebral. Entonces, mi pregunta para todos ustedes es, ¿cuál modelo les parece mejor? Yo no voy a esperar una respuesta ahora porque se nos va a ir el tiempo. Cada uno piénsela. Pero yo acá le doy pensando en esta respuesta, le doy una gran importancia al rol que va a cumplir el kinesiólogo en este punto, porque es el que va a tener que decidir qué es lo que ese paciente está necesitando. ¿Está necesitando fortalecer el core o está necesitando mejorar el programa motor en el cual el sistema nervioso va a tener que reaprender a coordinar un programa motor? Aquí voy a hacer un alto y aquí sí, si quieren, se puede hacer una pregunta porque ya voy a meterme en lo que van a ser las estrategias de manejo. Una pregunta, Sergio. ¿Cómo podrías entonces definir a ese rol del kinesiólogo en este abordaje de la reeducación del core?
Bien. Yo creo que acá el rol del kinesiólogo es clave. En general, y me pasa a mí en mi consultorio, veo que a la hora de la indicación del médico respecto al fortalecimiento del core, justamente viene con esta idea, ¿no? Viene con esta palabra, fortalecer el core. Yo creo que acá el rol del kinesiólogo, en primer lugar, es la de evaluar para determinar si el problema de ese paciente es solamente la fuerza, la falta de fuerza, lo que hace que la columna esté inestable y predisponga a la recidiva, o es un problema de programa motor. Entonces, la evaluación es la primera responsabilidad del kinesiólogo. La segunda responsabilidad para mí del kinesiólogo aquí es, si es un problema de programa, tener las herramientas suficientes o buscar estrategias para enseñar nuevamente un programa motor de calidad que permita al sistema nervioso la coordinación para prevenir la desestabilización de la columna y con eso la posibilidad de alguna recidiva. Y para mí la tercera responsabilidad importante del kinesiólogo va a ser decidir cuál es el momento en el que ese paciente debe ser incorporado a un programa de ejercicios buscando otras cuestiones ya no de coordinación, sino ya de fuerza, de velocidad, de amplitud de movimiento. ¿eh? Ese para mí serían como 3 puntos fundamentales. Bien, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta ahí. En el chat no tenemos, por lo menos no hay preguntas todavía en relación a esto y podemos continuar así. Si no hay preguntas, entonces me voy a meter en proponerles algunas estrategias. Vamos a meternos un poquito en el tema y fundamentalmente lo que voy a abordar ahora son estrategias destinadas a aquellos pacientes en los cuales el programa motor está alterado. Nosotros habíamos visto hace un ratito que de acuerdo a las investigaciones existe cuando movemos un segmento, miembro superior, miembro inferior, una capacidad del sistema nervioso a generar contracciones anticipadamente, lo que ya llamábamos feed forward, para proteger la columna vertebral en forma anticipada, ¿no es cierto? Dijimos, antes de que un movimiento ocurra. Entonces, lo que yo quiero apuntar es a aquellos pacientes en los que este feed forward no está ocurriendo, les voy a proponer algunas estrategias para que el paciente aprenda a generar esas contracciones anticipatorias. En primer lugar, voy a hacer referencia a lo siguiente. Esto que ya para nosotros es el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Lo que es la plasticidad del sistema nervioso. Todos nosotros sabemos que nuestro sistema nervioso puede cambiar en función del aprendizaje. Muchos me dirán, ¿qué pasa con el paciente que tiene dolor crónico? En el paciente que permanentemente está con dolor y en los que probablemente no exista una capacidad de aprendizaje porque ese paciente está permanentemente protegiéndose y evitando determinados movimientos para que el dolor no ocurra. ¿Es posible que exista plasticidad? ¿Es posible que exista un proceso de aprendizaje? Sí existe y eso está comprobado. Por eso nosotros vamos a trabajar en condiciones de no dolor. Le vamos a tratar de enseñar al paciente a modificar ese programa en condiciones de no dolor y paulatinamente lo vamos a ir llevando a situaciones
en las que antes había dolor, pero si la columna está más protegida, vamos a minimizar el impacto del dolor sobre esas nuevas situaciones aprendidas. Así que, punto número 1, sepamos que la plasticidad es posible en estos pacientes y yo voy a tener que adaptar la actividad a esa condición. Segundo punto, y esta ya es una técnica para enseñar al paciente un cambio en el programa. Se llama segmentación. ¿Qué quiere decir la segmentación? La segmentación significa dividir, separar por partes un programa motor determinado y enseñárselo por partes. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un paciente que en el momento en el que se inicia la fase de oscilación de la marcha, como ocurre en este caso, se inicia el dolor. Es decir, el paciente, ante el movimiento de flexionar el miembro inferior, de proyectarlo hacia adelante, si se da el dolor en ese punto, la teoría diría que lo primero que va a ocurrir ante ese movimiento es que el transverso estabilice la zona lumbar para mantenerla estable y los abdominales más superficiales más el psoas ilíaco iniciarían inmediatamente después el movimiento de flexión de cadera junto con los dorsiflexores del pie. Vamos a suponer que en un paciente con dolor crónico el transverso no alcance a estabilizar la zona lumbar y al iniciar el movimiento del miembro inferior la columna lumbar se desestabiliza y aparece el dolor. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? En este caso, enseñarle al paciente la estabilización de la columna lumbar a través de la contracción del transverso. Y entonces, si yo tomo como idea la idea de la segmentación, lo que voy a hacer es dividir todo el patrón, fragmentarlo y trabajar parte por parte. Lo primero que me interesa que el paciente aprenda es a contraer el transverso. Lo más probable es que un paciente que es crónico no sepa contraer el transverso porque eso le provoca dolor. Entonces, yo lo que voy a hacer en primer lugar es llevar al paciente a una situación de poca demanda postural para no exigir a la musculatura antigravitacional, como es esta. Aquí tengo a mi paciente en supino. Aquí no se ve, pero las piernas están flexionadas. Eso va a relajar, por un lado, la zona lumbar y por otro lado va a aproximar los puntos de inserción de los abdominales y vamos a estar en una posición de facilitación. Si ustedes ven, no sé si se alcanza a ver el cursor ahora. ¿Se ve el cursor? Andrea, vos que tenés el Sí, micrófono abierto. se Bueno, ve ahí que aparecen los dedos de la claro, mano. yo ahí tengo mi mano colocada en la zona lumbar para darle al paciente una idea, darle una información esteroceptiva y propioceptiva en esta zona, y lo que yo le voy a pedir a mi paciente aquí es que apriete mi mano contra la canilla, y yo voy a intentar sacarla y la paciente va a tratar de sostenerla a partir de la contracción de los músculos abdominales. Yo ahora aquí voy a activar este video y ustedes van a poder observar cómo la paciente contrae el transverso. Pueden ver aquí, cuando le pido a la paciente que se relaje, ahí se relajó el transverso. Ahora le pido contraiga, apriete mi mano y se va a observar aquí la contracción del músculo. Yo aquí estoy segmentando, estoy buscando contracción selectiva del transverso para que a través de la propiocepción el paciente pueda aprender a utilizarlo.
Y lo estoy haciendo en un contexto de poca demanda postural justamente para que su cerebro esté concentrado justamente en esta zona. Este sería un ejemplo de segmentación. Pero tengo otra estrategia, que es la simplificación, que va unido a la segmentación. ¿Qué significa la simplificación? Significa facilitar un movimiento cambiando ciertos parámetros, como por ejemplo la demanda postural. El ejemplo que yo puse recién, yo segmenté, pero también simplifiqué disminuyendo la demanda postural. Mientras menos demanda postural tenga la paciente en una primera fase, más fácil va a ser para ella. También podría simplificarlo disminuyendo la demanda atencional o reduciendo la velocidad de un movimiento determinado. Por ejemplo, yo les voy a mostrar ahora aquí un segundo ejemplo, pensando en el mismo objetivo que trabajé recién, es decir, que el paciente aprenda a contraer el transverso. Le voy a sumar ahora que la paciente aprenda a coordinar la contracción del transverso junto con los flexores de cadera para unir estos dos elementos y facilitar la fase de oscilación de la marcha, manteniendo el timing del movimiento, es decir, contracción de transverso y luego de psoas ilíaco. Yo aquí abajo coloqué mis dedos para que el paciente apriete mi mano, contraiga el transverso e inmediatamente inicie la contracción de los flexores de cadera. Ahí va. Ahí le pedí que contraiga transverso. Y aquí está haciendo un movimiento selectivo de flexión excéntrica y concéntrica de cadera. Y entonces estamos uniendo aquí transverso, abdominales superficiales y flexores de cadera. Entonces, lo que hice con la simplificación aquí es recostarla para disminuir la demanda postural y trabajar a poquita velocidad el movimiento de flexo-extensión de cadera. A medida que la paciente mejore, puedo aumentar la velocidad, puedo aumentar la demanda postural. Otra técnica y otro elemento clave para trabajar en este tipo de pacientes es el aprendizaje motor a partir de un input sensorial adecuado al sistema nervioso central. Nosotros habíamos visto, dijimos en un principio, que el dolor es un input muy poderoso, que el paciente va a tratar de, ante ese input, va a tratar de modificar el movimiento. En este caso, cuando hablamos del paciente crónico, lo que tenemos que hacer es trabajar en condiciones de no dolor para que ese input poderoso no actúe y facilitar la acción a partir de un input sensorial variable que normalice la retroalimentación que tiene el sistema nervioso central. Nosotros sabemos que tenemos 5 sistemas sensoriales básicos: el visual, el auditivo, el táctil, el kinestésico y el propioceptivo. Voy a tratar de dar una gran variabilidad de input para llevar a una situación de, digamos, de condición normal hacia el sistema nervioso central en ausencia de dolor. Les voy a poner un ejemplo aquí. Vamos al mismo ejemplo anterior. La paciente recién aprendió a contraer el transverso y a coordinar con la flexión de cadera. Yo voy a usar el mismo ejercicio, pero ahora cambié mis manos. Mi mano izquierda está sobre el abdomen, sobre los músculos abdominales, y esta mano va a hacer un input presionando sobre la región, estirando las fibras de los músculos abdominales
de manera que desde lo propioceptivo se genere una señal para que el cerebro active en esta zona en primer lugar. Y a nivel de cadera, aquí yo le coloco con mi otra mano un poquito de resistencia para aumentar la propiocepción en los flexores de cadera y haya, a través de un aumento del input propioceptivo, una gran activación y una mejor coordinación en esta zona. Les activo ahora acá el video para que ustedes lo puedan ver. Aquí es muy importante ya el tiempo. El tiempo. Yo dije que el transverso es el primero que se contrae, por lo tanto mi input aquí es antes que la señal que le estoy dando aquí. Como pueden ver, también estoy dando un comando verbal, es decir, que hay un input auditivo. Esto me permite trabajar el timing de la contracción. Otro elemento muy importante, otra estrategia muy importante es respetar las fases de aprendizaje motor que se dan normalmente. Siempre en todo proceso de aprendizaje motor nos vamos a encontrar con 3 fases. Una fase cognitiva, que es la que se va a dar en primer lugar, una fase asociativa, que se va a dar en segundo lugar, y una fase automática, que se va a dar en tercer lugar. Esto es como aprender a manejar un auto, ¿no es cierto? Cuando aprendemos a manejar el auto, en las primeras fases voy a estar muy pendiente con mi corteza cerebral, ordenando un poquito cada acción, pensando qué voy a hacer primero. Voy a apretar el embrague, voy a hacer un cambio. A medida que voy repitiendo, voy pasando a una fase asociativa donde mi cerebro va a trabajar menos y finalmente voy a llegar a través de la repetición a una fase automática. Aquí voy a hacer exactamente, voy a respetar estas fases de aprendizaje motor y en la primera etapa, como hice con la paciente recién, le voy a pedir mucha intervención a la corteza cerebral a través de esta fase cognitiva y a medida que la paciente va mejorando, voy a ir pasando y con la repetición hacia las otras fases. Les voy a poner un ejemplo aquí del trabajo sobre la zona lumbopélvica a través de contracciones isométricas con una fase muy cognitiva. Esta es una técnica que se llama estabilización rítmica, es de la FNP. La estabilización rítmica consiste en la cocontracción de grupos musculares agonistas y antagonistas, en este caso abdominales y espinales, y esta técnica requiere una gran participación cognitiva por parte del paciente. Yo voy a ir cambiando mis manos, dando una resistencia alternativa a los abdominales y a los espinales, y esto tiene la ventaja de que al lograr la cocontracción, permite la estabilización de la región lumbopélvica en la zona neutral. ¿Se acuerdan del término zona neutral? Es decir, yo acá lo que me conviene es dejar a la pelvis en una posición neutra, que es donde más protegidas están las articulaciones intervertebrales, y trabajarlo aquí. Aquí se las muestro, y ustedes van a poder ver aquí cómo yo voy cambiando mis manos en un sentido. Ahí activo abdominales ahora, que no la mueva, es bien isométrico. La paciente ahí tiene que pensar mucho, tiene que estar muy concentrada, y eso es bien cognitivo, bien de la primera fase. Lo hago también con poca demanda postural por ahora. A medida que la paciente va mejorando, yo ya voy incorporando otros elementos, como van a ser incorporar estrategias donde la paciente no tenga que estar concentrada
en esa técnica, sino incorporando nuevos elementos en los cuales a través de la repetición el cerebro ya esté concentrado en otra situación, en otros estímulos. Para ir pasando hacia lo automático, hacia lo asociativo y finalmente hacia lo automático. Otra situación importante para trabajar con este tipo de pacientes es la variabilidad. Una vez que el paciente va mejorando, voy a darle otras posibilidades para que el mismo componente lo pueda practicar, por ejemplo, con una mayor demanda postural. En este caso, lo que yo estoy haciendo con esta paciente es utilizar los mismos elementos que le estuve enseñando recién, pero ahora en un contexto de marcha, donde tengo una gran demanda postural, donde tengo una gran demanda de la estabilidad, del equilibrio. Fíjense que yo ahí mis manos ya pasan a ser más distales. Es decir, que yo acá ya tengo que estar seguro que esta paciente controla los componentes proximales, controla los componentes del core o de la estabilidad central. Les muestro ahora aquí cómo yo voy a practicar la fase oscilante de la marcha. Fíjense que todavía la paciente en esta zona tiene inestabilidad. Si ustedes le prestan atención, hay todavía inestabilidad aquí. Nada más que nosotros para la filmación lo estamos haciendo anticipadamente. Mi input es bien distal, pero esto lo voy a reservar solamente cuando la paciente ya tenga una buena estabilidad proximal. Entonces, variabilidad de situaciones. En este caso, situación de mayor complejidad. Y finalmente, voy a buscar la funcionalidad. Pensando en la misma actividad, en la marcha, en este paciente, lo que yo estoy haciendo es trabajar la marcha con mis contactos manuales en pelvis, manteniendo la neutralidad de la pelvis y de esa manera evitando que la columna lumbar pase a una hiperlordosis o a una rectificación. Mis manos ahí en la pelvis tienen esa función de, a través de la propiocepción, conservar la neutralidad de la pelvis. Este es un contexto más funcional. Yo esa funcionalidad la puedo relacionar con la marcha, por ejemplo, en este caso, porque era la situación que quería mejorar. Podría ser subir una escalera, podría ser subir o bajar el cordón de la vereda del auto, es decir, todo relacionado en este caso a los miembros inferiores. Bien, estas son algunas de las estrategias propuestas. Por supuesto que hay muchísimas y va a depender también de los distintos conceptos, de las distintas propuestas que ustedes puedan encontrar para trabajar el core. Algunas conclusiones finales de gran importancia, por lo menos para que quede ahora algunos elementos para que ustedes a partir de ahora puedan empezar a pensar en esto. Algunas conclusiones son las siguientes, ¿no es cierto? En la actualidad tenemos una gran evidencia surgida de la investigación científica que nos permite sugerir la importancia del rol de la estabilidad central o core stability en el control del dolor lumbar crónico. Ahí tenemos un punto muy importante, ¿no es cierto? La investigación sustenta esta idea. Por supuesto que tengo muchísimos trabajos de investigación que están, digamos, a disposición de ustedes. Si me los quieren pedir, con todo gusto se los envío. Segunda conclusión importante. El kinesiólogo debe determinar si esa estabilidad central es o no eficiente. Este es un rol muy importante que cumple el kinesiólogo y solamente el kinesiólogo. Y finalmente, como conclusión final, quisiera decir
que existen numerosos conceptos que abordan el control de la estabilidad central. Numerosos. Ustedes van a encontrar cientos, desde distintas perspectivas. Cada uno de estos nos va a ofrecer un mundo para ser descubierto y ofrecer a nuestros pacientes lo que cada uno necesita en un determinado momento y en un determinado lugar. Bien, Sergio, quiero hacer en referencia a lo que estabas diciendo a la hora de hablar de estos conceptos, ¿podrías hacer referencia a alguno de ellos para Sí, aclarar? mientras estaba preparando este tema y en la búsqueda de trabajos, de investigación, encontré muchísimas propuestas en cuanto a conceptos, ¿no es cierto? Por un lado hay conceptos y por el otro lado hay como estrategias o como técnicas, como recursos técnicos. He encontrado, por ejemplo, propuestas que van desde el Pilates, que van desde ejercicios de disociación, que van desde el manejo de la pelota suiza, que van desde los tradicionales ejercicios de colchoneta. Personalmente, en mi trabajo cotidiano, yo he encontrado una gran utilidad en lo que es la facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Por qué? Porque aquí yo encuentro una gran posibilidad de control a partir de la gran cantidad de recursos que este concepto le da al kinesiólogo para poder controlar los distintos sistemas sensoriales. Mis manos, mi voz, lo visual, lo propioceptivo, lo kinestésico, me da un repertorio de control sobre el core, y eso me da a su vez una gran plataforma para poder enseñar al paciente, para poder llegar al sistema nervioso central del paciente y poder modificar un programa motor. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Sergio. Si querés dejar de compartir la pantalla para que Perdón, Sí. vean discúlpame. los participantes. Bien, un poco para dar finalización y teniendo en cuenta los mensajes del chat que tenemos, vamos a responder algunas de las preguntas, así nos enriquecemos todos, ¿les parece? Sí, cómo no. Va la primera pregunta de Perdón, Claudia Farías. perdón. Sí, Antes de iniciar, porque no sé si ya dejé de compartir. sí, ya Sí, dejaste de perfecto. compartir. ¿Se me ve a mí? Sí, Se está te ve. perfecto, se te ve. Bien. Bien, entonces vamos a la primera pregunta de Claudia Farías. Dice, durante esos ejercicios de activación del transverso, ¿se mantiene Sí, la columna lumbar en una zona neutra? sí, ¿Se tiene en señor. cuenta por la hiperlordosis o rectificación en los decúbitos o en la bipedestación? Son dos preguntas ahí que Si lo tengo en cuenta, perdón, esa última parte no la escuché. dice, ¿se tiene en cuenta por la hiperlordosis o rectificación en los decúbitos o en la bipedestación? Sí, claro que se tiene en Claro que cuenta. sí, sí. Lo que nosotros vamos a buscar siempre es el control en la posición neutra. Si yo tuviese mi paciente en el decúbito supino y veo que es muy difícil mantener la columna cerca de la posición neutra, tengo recursos para modificar eso. Por ejemplo, podría ser llevar los miembros inferiores a mayor flexión y ejercitar en ese punto. O también levantar el tronco superior. Todo va a depender, ¿sí? Pero Bien, claro, la idea es que en el proceso de aprendizaje el paciente tiene que aprender a controlar la columna, la zona lumbopélvica en la posición neutra. Ahí es donde tenemos que dar la mayor información propioceptiva porque eso el paciente no lo conoce.
Bien, Se lo vamos a tenés la que dar. segunda. Perdón que Sí, sí, te sí, corte sí, sí, pero sí, porque sí. quiero que entre todo lo que el público ha escrito. El estímulo propioceptivo que da en estabilización rítmica de abdominales y espinales, ¿es un estiramiento o estaría No, movilizando la No. pelvis y lumbares para trabajar en los distintos rangos del espectro móvil, sin dolor de la columna? en realidad no es el estiramiento, sino que yo coloco a la columna lumbar en posición neutra y lo que doy como estímulo propioceptivo es una resistencia sutil, que actúa sobre los usos neuromusculares. Le pido al paciente que mantenga la posición en neutra y que no permita que yo lo mueva. Entonces, mi resistencia sutil genera una contracción isométrica en los distintos grupos musculares y ahí voy logrando esa cocontracción alrededor de la posición neutra. Bien, La contracción hago... isométrica, disculpando y redondeo con esto, da muchísima información propioceptiva. Bien, hay otra pregunta y ya después el resto que la mayoría escribió para tener el material. Ahí en la primera, Filmina, nosotros pusimos el mail donde pueden escribir, volvemos a repetirlo, o podés Sí, ponerla ahora para compartir, así ya lo toman nota. Y hay una última pregunta que dice, luego de lograr la activación muscular del transverso en el tiempo correcto, ¿cuál sería la recomendación de qué músculo debería de ser el siguiente en activarse o eso depende del patrón propio de cada paciente? no, en este caso lo que dicen las investigaciones es que el transverso es el primero que se activa invariablemente de la velocidad, de la dirección del movimiento del miembro inferior, por ejemplo, podría ser del miembro superior también, pero si fuese del miembro inferior, el orden sería los abdominales profundos, fundamentalmente el transverso, después va hacia los superficiales, los oblicuos y el recto, y después avanza hacia los flexores de cadera, hacia el psoas ilíaco, pero previamente tiene que estar activado los estabilizadores lumbopélvicos. En ese orden se va dando. Bien, ahora voy a anotar en el chat el mail al cual van a poder consultar el material que ofrecimos para la charla, ¿sí? Bueno, Sí, yo les envío ahí en PDF, discúlpenme, y ya con esto termino para que las compañeras puedan seguir con su tema. Les voy a dar en PDF lo que ustedes me pidan. Respecto a esto, tengo muchísimo material, así que se los envío. Está todo en inglés. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias a Andrea por la participación, por la predisposición desinteresada, como siempre, para compartir sus experiencias y toda su expertise. Gracias a todos los colegas que se unieron. Estamos cerrando rápidamente porque a las 11 en esta misma plataforma, con otro link, se ingresa el próximo taller. Así que agradecer infinitamente. Ahí vi que Andrea puso en el chat el mail del licenciado Bornengo para que puedan escribir. Y muchas gracias por la predisposición para todas. Bueno, bueno, muchas muchísimas gracias a gracias todos. y saludos a Chao. todos. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós.